Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las sociedades anónimas. Mi equipo está conformado por Carolina Morales, Sergio Cortés, Isa Muhammad y por mí, Gerardo Martínez. Bueno, la sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en la capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima de capital aportado. Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de capital cerrado. Bueno, la denominación. La denominación de la sociedad anónima suele formarse libremente, pero debe ser necesariamente distinta de cualquier otra sociedad y suele incluir la frase sociedad anónima, un equivalente o su abreviatura. Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la ley que regula todas las sociedades anónimas. La capital de una sociedad anónima se compone de todas las aportaciones que hagan los accionistas. Los accionistas de una sociedad anónima tienen dos clases de derechos que se ejercen a través de sus acciones. Una son los derechos patrimoniales, y es que los accionistas tienen derecho de participar de las utilidades que la sociedad obtenga de manera proporcional al monto de su aportación. Además, participan en la cuota final de liquidación en caso de que una sociedad anónima se disuelva. Y también los derechos corporativos, que es que los accionistas tienen el derecho de participar en la toma de decisiones de la sociedad a través del voto en proporción a su participación accionaria y al tipo de acción que posean. Bueno, muchas veces que una sociedad anónima tiene un tamaño muy grande, tiene uno o varios que se encarguen de administrar dicha sociedad. Toda sociedad anónima tiene la obligación de hacer un contrato donde se estipulen todas las leyes y reglas que todos los socios accionistas se pusieron de acuerdo para ejercer, y tienen un año calendario para formar dicho contrato con una opción a una prórroga. Para ciertas áreas económicas u objetos sociales puede exigirse incluir una denominación especial, como por ejemplo banco, si la sociedad anónima tiene ese giro. Cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo con la ley por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo y así es mejor comprendido. Sociedad anónima es una de las razones más utilizadas dentro de la constitución de las empresas, en la cual el máximo de socios no tiene límite. La razón social de las empresas deberá ser seguida de las siglas SA. Sus participantes o socios trabajan a través de títulos o acciones. Las acciones se diferencian por el valor nominal y por los privilegios que tienen. ¿Cómo funciona en la sociedad anónima? El dinero o capital de este tipo de sociedades empresariales se puede dividir en acciones de igual valor, donde se representa por un título negociable. Hay tres tipos de capitales: el autorizado, suscrito y el pagado. El autorizado se fija en el monto al constituir la empresa y los socios deciden el monto máximo. El capital suscrito, los socios se comprometen a pagar un monto, y el capital pagado es aquel que se debe pagar cuando se conforma la sociedad y con el que se puede iniciar la empresa. Cuando se constituye una empresa se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y cancelarse el pago mínimo de la tercera parte del capital suscrito. La sociedad anónima se construye mediante escritura pública cumpliendo con los requisitos que se establecen en los códigos comerciales. Las acciones de los socios deben ser nominativas. Los accionistas de una empresa tienen los siguientes derechos: participar de las asambleas y reuniones y votar en ellas, recibir su parte proporcional de los beneficios sociales de acuerdo a la ley, negociar con libertad sus acciones, salvo en caso se encuentre el derecho de preferencia a favor de la sociedad o accionista, inspeccionar los libros, contabilidad y documentos sociales con 15 días de anticipación a las reuniones de asamblea general, recibir los activos proporcionales al tiempo de la liquidación cuando se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad. Asambleas generales.
Las asambleas generales de socios es el número máximo de órganos dentro de la administración de una sociedad y cada uno tiene participación activa. Entre sus funciones está la de fijar montos de los dividendos, disponer las reservas, agregar o quitar funcionarios y tomar medidas de interés de la sociedad. Por otro lado, las reuniones ordinarias pueden hacerse una vez al año con fechas establecidas para verificar la situación de la sociedad, determinar directrices económicas, ver las cuentas, balances y verificar la distribución de las utilidades. El reparto de las utilidades debe ser aprobado por el 78% de los accionistas. De no conseguirse esa mayoría, se deberá distribuir al menos 50% de la misma. La disolución de una sociedad anónima es el hecho que da comienzo al proceso por la cual se extingue la sociedad. Su origen puede estar en las causas legales o voluntarias. La diferencia con respecto al proceso de liquidación, estas están totalmente relacionadas, ya que una vez finalizada el primero se realizan todas las actividades tendentes a liquidar el patrimonio social y proceder el reparto de aquel resultado entre los socios. Causas de la disolución. Por la conclusión de las empresas que constituye a su objeto, por la imposibilidad de manifestar, de conseguir el fin social, por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento, por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca a la medida suficiente, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá además por la falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituya el objeto social durante 3 años consecutivos. La sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo que el plazo de 6 meses mediante modificación los estatutos se incorporen a algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social. Buenas noches, perdón. Mi nombre es Carolina Morales y voy a hablar sobre la definición de la sociedad anónima y su periodo de liquidación. Bueno, en el libro la definición que sale es que la sociedad anónima existe bajo una denominación social y requiere un capital mínimo de 50,000 pesos representado por acciones y un mínimo de 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos si son responsables hasta por el monto o valor de su aportación. Otra definición que encontré fue que la sociedad anónima es la más utilizada en empresas muy grandes. Es una forma de organización de tipo capitalista y pues todo el capital se encuentra dividido en acciones que representa la participación de cada socio que invirtió pues en la empresa, en la sociedad. Una de las características de este tipo de sociedad es que cada socio es proporcional al capital que haya puesto. Por eso participar en una SA tiene un nivel de seguridad financiero muy alto. Bueno, pasando a lo del periodo de liquidación. La liquidación tiene como efecto la pérdida de la personalidad jurídica. Los liquidadores deben formar un inventario y un balance de la sociedad ya cerrados en la fecha de disolución. O sea, la disolución viene antes de la liquidación. En la disolución ya es cuando ya han tenido juntas de que van a cerrar la sociedad y ya se pusieron de acuerdo bien en qué tiempo van a hacer todo de cerrar y dar de baja y todo eso. Y bueno, los liquidadores deben formar un inventario y un balance, como ya había mencionado, y también tienen otros tipos de otros como dice, otros encargos. Por ejemplo,
velar por la integridad del patrimonio social y llevar la contabilidad de la sociedad, concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, o sea, tener todo organizado para ya cuando cierre la sociedad pues ya tener bien lo que es de las acciones y todo lo que se ganó y todo eso, percibir los créditos y pagar las deudas sociales, comparecer en juicio y concertar transacciones y arbitrajes cuando se convenga el interés social, satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquidación, y una vez concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores deben someter a la aprobación de la Junta General un balance final de liquidación y un informe de las operaciones realizadas y una propuesta de división del haber social entre los socios. O sea que ya al último, después de haber tenido todo ya listo y tener ya un balance final de liquidación, ya empieza, primero tienen que checar que los acreedores tengan su ganancia. Después de los acreedores ya vienen los socios, que los socios depende de cuánto fue lo que aportó cada socio, ya sea una gran cantidad o menos cantidad, y el resto se lo divide en todos. Buenas, yo lo que vengo a explicar el día de hoy es las sociedades mercantiles. En el tema que nos estamos especializando ahorita son las sociedades anónimas. Lo que yo voy a explicar son cómo están reguladas las leyes y cómo están constituidas estas sociedades anónimas. Empecemos por las leyes. Está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como mencionan ahí en ciertos artículos, son como que los más destacados, los que más influyen en estas leyes generales de las sociedades mercantiles. En el más destacado dice el artículo 89, habla de que necesitan a fuerzas ir de perdidos los socios, que el capital inicial para iniciar esto de la empresa, la sociedad anónima, debe ser de al menos 50,000 pesos, aunque esto ha ido variando en los últimos años, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y según tengo entendido, lo que he investigado, que esto ya no está así estipulado. También habla que tienes que exhibir el dinero en efectivo y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción. La misma ley también empieza a influir y dice que el artículo que más menciona ahí es el artículo 91, que dice que la parte exhibida de capital social tiene que ser íntegro, exhibido tal cual, el número, el valor nominal y la naturaleza de las acciones, la forma y los términos que debe pagarse la parte insoluta de cada acción. También estamos hablando de este tipo de requerimientos que te piden estas sociedades anónimas por parte de la ley. Dice el nombramiento de uno o varios comisarios, es uno de los requisitos que te pide. Y dice también, por último, las facultades de la Asamblea General y las condiciones de validez de sus deliberaciones. Es lo que los requerimientos, los artículos más tratados en este aspecto. Y ahorita continuamos con lo que está constituido, cómo está constituida una sociedad anónima. Seguimos con esta parte que estaba explicando. Está los diversos modos de constitución de las sociedades anónimas. Están dos modos y las dos modos están amparadas por la ley, están protegidas. ¿Qué dicen los modos? ¿Cuáles son los modos? Dice la primera, dice el sistema de constitución ante notario. Esto es como privado o simultáneo, así también son conocidos. Y también está la suscripción pública, como ya lo entendemos. Hablaremos un poquito más acerca de cada uno. Por ejemplo, empezando la de ante notario, la privada, se dice que es aprobada la función de la sociedad por la Asamblea General Constitutiva. Se procederá a la protocolización ante notario y con el primer testimonio de la misma deberá tramitar la inscripción en el registro público de propiedad. Eso es lo que se pide, lo que se estipula en esta sociedad ante notario, en esta sociedad privada. Seguimos con esto, continuamos. Ya estuvimos viendo lo de sector privado, lo notario, que es lo mismo. Seguimos hablando de cómo están constituidas las sociedades anónimas. La segunda parte que nos quieren mostrar es que
¿Cuál es? La de suscripción pública. Esta es todo lo contrario a lo visto acá por el sector privado. Dice que esta tiene lugar cuando se trata de organizar una sociedad con grandes capitales para la realización de un objeto social de mucha importancia. Esto se trata de aquellos casos en los de las aportaciones individuales de escasas personas no llegan a ser suficientes para alcanzar las cifras pretendidas. Estos son otros tipos manejados de constituciones de sociedades anónimas. Y con esto termino. Mi nombre es Sergio Cortés.